Imagina esta escena. Es el año 1973. Un grupo de ingenieros taiwaneses abordan un vuelo comercial con destino a Nueva Jersey. Ajá. No van a firmar un contrato deslumbrante. No hay alfombras rojas, no hay un super escenario y definitivamente no hay miles de cámaras transmitiendo en vivo. Van a las instalaciones de la Radio Corporation of America, la mítica RCA, con un solo propósito. ¿Aprender a fabricar chips? Aprender a fabricar semiconductores básicos. Exacto. Literalmente a mano. Están ahí para entender con sus propios sentidos cómo operar cuartos limpios, cómo manejar gases altamente tóxicos y cómo calibrar hornos industriales. Ese fue el inicio lento, paciente, silencioso de un dominio meticuloso que tardaría medio siglo en consolidarse a nivel global. Ahora, hagamos un corte brusco en el tiempo y el espacio. Fíjate en esto. Es 21 de marzo de 2026. El escenario es la antigua planta eléctrica Sia Holm, en el centro de Austin, Texas. Estamos hablando de una evolución gradual o una línea de productos nueva. Estamos hablando de una inversión inicial y masiva de $25,000 millones en una empresa conjunta sin precedentes: Tesla, SpaceX y xAI. ¡Wow! La promesa fundamental: replicar, unificar y superar absolutamente todo ese ecosistema asiático de medio siglo, pero bajo un solo techo y en una fracción del tiempo. Bienvenidos a The Debate. En este espacio exploramos múltiples perspectivas y contrastamos ideas para desentrañar la complejidad de nuestro material de origen. Y bueno, la pregunta central que nos reúne hoy no podría ser más consecuente para el futuro de la economía y la geopolítica global. Totalmente. ¿Es realmente posible que el capital extremo, combinado con la desesperación absoluta por la escasez de chips y una agresiva integración vertical, logre acelerar y dominar la fabricación de semiconductores de vanguardia? ¿O es acaso la manufactura de chips un activo civilizatorio que simplemente no se puede improvisar ni comprar, sin importar, digamos, cuántos miles de millones se arrojen al problema? Es la gran pregunta, ¿no? Así es. Y mi postura en este análisis es muy clara. Fabricar chips en la frontera de los 2 nanómetros requiere décadas de conocimiento humano tácito y un ecosistema hiperespecializado. Eso no puede ser replicado por la mera voluntad corporativa. O sea, no puedes comprar una ventaja de 50 años. Bueno, mi perspectiva es diametralmente opuesta. La crisis global de suministro y la explosión de la inteligencia artificial general han cambiado las reglas del juego. Y de una manera irreversible, además. Irreversible. Sí, irreversible. En este nuevo paradigma, la integración vertical extrema que propone Musk no es un acto de arrogancia desmedida, como muchos dicen. Es, de hecho, la única respuesta lógica, matemática y de supervivencia ante un cuello de botella logístico que la industria tradicional ya no puede resolver. A ver, entiendo perfectamente el atractivo de esa visión disruptiva. Suena muy bien. Pero permíteme aterrizar esto en la magnitud física de lo que están proponiendo con Terafab. El anuncio es explícito en sus números. Musk habla de alcanzar 100,000 obleas de silicio al mes en la fase inicial. Que ya es un volumen brutal. Brutal, y escalando rápidamente a 1,000,000 de obleas mensuales. Para que nuestra audiencia dimensione esto, 1,000,000 de obleas representa aproximadamente el 70% de la capacidad global actual de TSMC, la fundición más grande del mundo, y planean concentrar todo eso en una sola macroinstalación en Texas. Sí, todo bajo el mismo techo. Y aquí es donde mi argumento del activo civilizatorio cobra peso. Fabricar transistores a 2 nanómetros no es como estampar chasis de aluminio para autos eléctricos. A 2 nanómetros, un transistor tiene el ancho de un par de decenas de átomos de silicio. Claro, es casi brujería cuántica. Exacto. Si tienes una autopista a 2 kilómetros de tu fábrica, la vibración microscópica de un camión pesado pasando a las 3 de la mañana viaja por la corteza terrestre, desalinea los espejos de tu máquina de fotolitografía por una fracción de nanómetro y acabas de arruinar un lote entero que vale decenas de millones de dólares. Entiendo tu punto sobre la precisión extrema. TSMC invirtió recientemente $165,000 millones solo para expandir una red de tolerancia cero. No es una cuestión de comprar las máquinas de ASML y simplemente conectarlas a la pared. Es una cuestión de ecosistema. Espera, te detengo ahí un segundo.
Porque creo que estás evaluando el futuro con las métricas de un paradigma que ya está completamente obsoleto. Obsoleto. Sí. A ver, el éxito de TSMC durante 50 años es innegable, por supuesto, pero su cadena de suministro actual funciona, a falta de un mejor término, como un sistema de correos medieval. ¿Un sistema de correos medieval? Me parece una analogía un poco injusta para la industria más avanzada de la historia humana, la verdad. Suena duro, pero analízalo desde la logística. Imagina que eres un ingeniero de diseño en California, en NVIDIA o en ARM. Terminas los planos de tu chip y envías ese diseño digital a Taiwán. Ajá. Allá fabrican las obleas. Pero el proceso no termina ahí, ¿verdad? Esas obleas luego tienen que viajar en avión o barco a Malasia o a Corea del Sur para el empaquetado avanzado. Lo que la industria llama CAWES, sí. Exacto, ERCOBOS, donde apilan la memoria y los procesadores. Luego viajan a otro lado para las pruebas de calidad. Es un proceso fragmentado a nivel global. Si hay un error de diseño o un defecto de fabricación, la retroalimentación tarda semanas o incluso meses en regresar a California. Bueno, pero es un modelo súper eficiente en costos. Lo era. El modelo Pure Play que inventó Morris Chang en los 80s resolvió maravillosamente los problemas del siglo XX, democratizó el acceso a las fábricas, pero la urgencia de la inteligencia artificial hoy requiere otra cosa completamente distinta. Terafab propone eliminar los aviones y los barcos de la ecuación. O sea, todo in-house. Todo. Diseñas el chip en el tercer piso, creas la máscara de litografía en el segundo, lo fabricas, le integras la memoria y lo empaquetas en el primero. Si hay un error en el silicio en la mañana, los diseñadores ajustan la arquitectura esa misma tarde. Acortas los bucles de iteración de meses a horas. Suena a la misma narrativa de siempre. Pero es que ya lo hizo. Te recuerdo que cuando Musk aplicó esta misma integración vertical extrema a la industria aeroespacial con el Falcon 9 de SpaceX, todo el mundo decía que era imposible, que no podías integrar aviónica, motores y fuselaje bajo un mismo techo. Y lo logró. Esa es una comparación fascinante, lo admito. Pero ahí es donde te detengo en seco. Estás cometiendo el error clásico de Silicon Valley. Estás confundiendo la microingeniería con la física cuántica. A ver, la física es física. No. El Falcon 9 es un logro monumental sin duda. Pero es ingeniería de fluidos, termodinámica y ciencia de materiales a escala macroscópica. Cuando hablamos de semiconductores avanzados, estamos manipulando la materia a nivel atómico. Y para ver cómo le va la filosofía de Musk cuando intenta bajar a la microescala, no miremos a los cohetes, miremos a Tesla y su famoso Battery Day de 2020. Uy, sabía que ibas a sacar a relucir el historial de promesas. Porque es el patrón exacto que estamos viendo aquí. En 2020, prometieron revolucionar la industria con la celda de batería 4680 utilizando un proceso de electrodo seco. Que es muy complejo. Para quienes no conocen el detalle, tradicionalmente las baterías se hacen mezclando metales en una pasta líquida tóxica. Que luego hay que secar en hornos gigantescos, sí. Exacto. Hornos de 100 metros de largo. La promesa de Tesla era saltarse el líquido y presionar el polvo metálico directamente sobre una lámina microscópica, usando rodillos de altísima presión. Sonaba genial en las diapositivas, ahorraba un espacio inmenso y reducía los costos a la mitad. Y era un avance necesario. Pero la realidad, han pasado casi 6 años. Presionar polvo seco a esa velocidad rasga la lámina. Según todos los analistas de la industria, apenas están al 2% de su objetivo de volumen original. Bueno, pero Tienen 6 años atascados intentando resolver un problema mecánico a escala de micrómetros. Y ahora, con Terafab, nos piden que creamos que una empresa sin ninguna experiencia en fundición va a dominar un entorno libre de polvo para manipular átomos. es un salto enorme, ¿sí? Es el Hypernet. Es la conducción autónoma total que siempre está a un año de distancia. Es la colonia en Marte para 2024. Terafab es simplemente el nuevo boleto mágico que nos están vendiendo. Si no pueden escalar la química de una batería, me resulta imposible aceptar la premisa de que van a dominar la litografía ultravioleta extrema en su primer intento. A ver, es un recuento duro, lo admito. Y los retrasos del Battery Day son un hecho documentado que no voy a negar. Pero tienes que admitir que fallar en cumplir una fecha límite impuesta por el departamento de marketing no equivale a un fracaso tecnológico definitivo. Pero las escalas de tiempo importan. Importan, sí, pero las fábricas de celdas 4680 existen y están produciendo hoy, aunque sea tarde.
Pero volvamos a mi pregunta inicial, que creo que estás esquivando un poco. ¿Qué pasa si la crisis cambia las reglas? ¿A qué te refieres con cambiar las reglas? Aquí tú me hablas de la dificultad técnica y yo te hablo de desesperación matemática. Los datos son asombrosos. El ecosistema de Musk, o sea, los vehículos de Tesla, los millones de robots humanoides Optimus, la constelación de satélites de SpaceX y los modelos de lenguaje de XAI, todo eso proyecta consumir 1 teravatio completo de poder de cómputo anual. 1 teravatio es una cantidad absurda de energía. Absurda. Las fundiciones actuales, operando al máximo de su capacidad teórica y asumiendo que todas sus expansiones salen perfectas, producen colectivamente apenas un 2% de lo que estas 3 empresas necesitan. Entiendo la brecha, pero ¿justifica eso construir una fábrica desde cero en lugar de invertir en los proveedores que ya saben hacerlo? ¿Como TSMC o Samsung? Simplemente no tendrán los chips de inferencia AI5. Los que van en los robots, ¿no? Exacto. Para la audiencia, el AI5 no es un chip cualquiera. Es literalmente el cerebro físico que permite a un robot autónomo procesar su entorno y caminar en tiempo real sin estar conectado a la nube. Claro, porque la latencia de la nube no sirve para caminar. Exactamente. Y tampoco tendrán los chips orbitales D3 para sus redes espaciales. Terafab no nace de un complejo de Salvador galáctico. Nace de que la capacidad mundial no da abasto. Además, hay un elefante en la habitación que el modelo tradicional de fundiciones prefiere ignorar: La geopolítica. la vulnerabilidad geopolítica. Todo este hermoso ecosistema del que hablas, el Parque Científico en Taiwán, con todos sus proveedores ahí mismo, está a menos de 150 millas de la China continental. Un solo bloqueo marítimo en el estrecho de Taiwán y el 60% del suministro global colapsa esa misma tarde. Es un riesgo masivo, sí. Terrafab, con sus 25.000 millones de capital inicial y la fusión de talento de estos gigantes tecnológicos, es la póliza de seguro. Es el plan B que Occidente necesitaba desesperadamente. A ver, el argumento de la seguridad nacional es totalmente válido. De hecho, es la razón de ser de la ley CHIPS en Estados Unidos, que subsidia la producción local. Como respuesta a esa misma vulnerabilidad, la propia TSMC ya está construyendo enormes fábricas en Arizona. Sí, y mira cómo les está yendo. Exacto. Fíjate en la ironía de eso. Incluso a TSMC, con sus 50 años de experiencia ininterrumpida y capital infinito, le está costando sangre, sudor y lágrimas poner en marcha su planta en Arizona. ¿Por qué? Porque no tienen la misma cultura laboral de Taiwán. Exacto. En Taiwán, el Instituto Estatal hizo algo brillante desde los años 70. Rotaba deliberadamente al 15% de su personal cada año hacia la industria privada. Su objetivo: polinizar el sector con conocimiento tácito. Claro, la experiencia de campo. Y el conocimiento tácito no es un manual en PDF que puedas descargar en Texas. Es la intuición física de un ingeniero de procesos que sabe, con solo ver la gráfica de caída de presión de un gas, que una válvula microscópica está fallando. Si a la empresa líder absoluta del planeta le cuesta replicar su propio éxito en Estados Unidos por falta de esa cultura, pretender que una entidad nueva lo haga desde cero raya en el delirio corporativo. Es un desafío, sin duda. Y esto inevitablemente nos lleva al punto más, digamos, exótico del anuncio en Austin: el aspecto espacial. Ah, el paradigma del cómputo espacial. Sé que vas a atacar esto, pero te aseguro que es la pieza más brillante y disruptiva de todo el rompecabezas de Terafab. ¿De verdad? Explícame, por favor, cómo enviar servidores al espacio resuelve un cuello de botella de manufactura terrestre. Porque resuelve el cuello de botella energético y térmico, que es el verdadero límite físico de la inteligencia artificial hoy. Según el anuncio, el 80% del rendimiento de los chips de Terafab está destinado a ser operado en órbita. Suena a ciencia ficción. Pero la lógica detrás de esto es física dura. Si intentas encender un centro de datos de 1 gigavatio en Texas, el calor generado por esos procesadores literalmente derretiría la infraestructura. Al menos que tengas torres de enfriamiento industriales consumiendo millones de litros de agua dulce. Claro, el agua es un recurso crítico. La termodinámica terrestre es nuestro límite. Musk propone trasladar esa carga computacional al espacio exterior. En órbita tienes acceso continuo a una irradiación solar que es 5 veces más intensa que en la Tierra, porque no hay atmósfera que la filtre. Energía infinita. Ajá, pero
El espacio es un vacío. No puedes disipar el calor por convección. Exacto, el vacío es un aislante, pero te permite desplegar kilómetros de radiadores gigantescos que expulsan el calor directamente hacia el frío del fondo cósmico, sin competir por los recursos hídricos de una ciudad. Entrenas a la IA en el espacio con energía solar y envías los resultados procesados de vuelta a la Tierra a través de láseres. ¡Es brillante! Entiendo perfectamente la teoría termodinámica detrás de los radiadores orbitales. En una pizarra de un seminario de astrofísica es una idea impecable. Porque matemáticamente funciona. Suena absolutamente épico para una diapositiva en una presentación para inversores. De hecho, me recuerda mucho a su otra gran idea de construir una catapulta electromagnética en la Luna. Bueno, pero eso fue un tuit. Esto es un plan. Genera titulares espectaculares en la prensa tecnológica. Pero aterricemos esto a la realidad comercial, por favor. Proponer lanzar cientos de miles de servidores en cohetes para resolver problemas de enfriamiento tiene cero conexión con lo que demandan los modelos de negocio a corto plazo. Pero están pensando a largo plazo. Analicemos los fundamentales financieros que sostienen esta fantasía. Sabemos que Tesla ya tiene un gasto de capital planificado de más de $20,000 millones solo para 2026. El propio director financiero admitió recientemente que los $25,000 millones de Terafab ni siquiera están incorporados en ese presupuesto. ¿Buscarán financiamiento externo? ¿De dónde va a salir toda esa plata para fabricar chips y luego mandarlos al espacio? La propuesta sugiere que SpaceX buscará una salida a bolsa valorada en casi $2 billones. Billones, con B. Francamente, todo esto se lee más como un ejercicio masivo de levantamiento de capital, vendiendo una narrativa mesiánica de la civilización galáctica, no como un plan viable para lograr transistores de 2 nanómetros el año que viene. A ver, claro que es una narrativa para levantar capital. No estoy negando la mecánica financiera, pero mi punto es que la escala astronómica de la inversión que se necesita hoy requiere exactamente ese nivel de narrativa. ¿Vender humo para conseguir fondos? No es vender humo. Las fundiciones tradicionales son empresas conservadoras. Responden a juntas directivas trimestrales. Ellas no van a apostar cientos de miles de millones de dólares basándose únicamente en proyecciones volátiles sobre futuros robots humanoides. Porque es un riesgo altísimo. Exacto. No van a asumir ese riesgo existencial por él. Por lo tanto, él tiene que construir la capacidad por su cuenta. Al controlar todo, el diseño del chip, la fabricación en Terafab y el vehículo de lanzamiento pesado en SpaceX, está construyendo la primera cadena de valor tecnológica completamente aislada y autosuficiente de la historia humana. Y no niego que la ambición sea internamente coherente dentro de su propio ecosistema cerrado, claro. Pero al aislarse, están ignorando por completo por qué el modelo actual funciona tan bien. ¿Por qué? Cuando TSMC fabrica chips, no lo hace solo para una empresa. Fabrica para Apple, para Nvidia, para AMD, para Qualcomm. Eso significa que las líneas de producción en Taiwán ven todos los problemas posibles, todas las arquitecturas imaginables. Ese volumen diverso de datos es lo que les permite perfeccionar sus procesos día tras día. Es una ventaja de escala compartida. Eponimización cruzada continua. Si Terafab va a producir únicamente chips para los robots y satélites de Musk, se están aislando de la curva de aprendizaje de toda la industria global. Están apostando a que un equipo contratado en Texas en su primer intento, aislados del mercado, puede superar la iteración conjunta de los mejores cerebros del planeta trabajando durante medio siglo, es, como mínimo, muy ingenuo. Bueno, es un riesgo de proporciones históricas, te lo concedo. Pero creo que para resumir mi postura, a la luz de todo este análisis, debemos mirar el panorama completo. Adelante. Terafab, con todos los monumentales desafíos técnicos de manipular materia a escala atómica, con toda la inexperiencia que la precede, representa una respuesta matemática a un límite físico que ya nos alcanzó. La demanda de procesamiento para inteligencia artificial sencillamente excedió la capacidad instalada y la voluntad de riesgo financiero del modelo tradicional de fundiciones. ¿Entonces es la única salida?
En este escenario extremo, la integración vertical absoluta y la producción in-house pasan de ser el sueño febril de un multimillonario a una necesidad absoluta de supervivencia tecnológica. Si no construyen terafab, la visión de la IA sencillamente choca contra un muro de ladrillos impenetrable. Y para sintetizar mi perspectiva final, la ambición desmedida y la urgencia matemática no tienen la jurisdicción para alterar las leyes de la física, ni pueden comprimir los largos tiempos que dicta la ingeniería de precisión. Bueno, la física no, pero la ingeniería sí se puede acelerar. Hasta cierto punto. El dominio inquebrantable de TSMC y el ecosistema asiático no es un accidente que pueda corregirse inyectando capital masivo. Es el resultado orgánico de un ecosistema logístico y de conocimiento humano finamente calibrado. Asumir que puedes saltar de estampar acero para camionetas a fabricar nodos de 2 nanómetros bajo un mismo techo es subestimar monumentalmente la tarea. Supongo que el tiempo lo dirá. La verdadera innovación en la ciencia física requiere una paciencia intergeneracional que el famoso modelo de Silicon Valley de moverse rápido y romper cosas casi siempre elige ignorar, y bajo su propio riesgo. A pesar de nuestras marcadas diferencias filosóficas sobre cómo se resolverá esto, creo que hay un punto de convergencia que ninguno de los dos puede negar. ¿Cuál? En la industria global de los semiconductores está llegando a un punto de quiebre absoluto. La infraestructura actual está crujiendo bajo el peso de la IA y los próximos 2 o 3 años inevitablemente reescribirán el mapa de poder tecnológico mundial, ya sea por el éxito improbable de megaproyectos iconoclastas como Terafab o a través de su estrepitoso colapso, lo cual reconfirmaría a Taiwán como el centro irreemplazable del universo del silicio. En eso estamos totalmente de acuerdo. Las apuestas nunca han sido tan altas. Los invitamos a ustedes, nuestra audiencia, a reflexionar sobre esta encrucijada histórica. ¿Será la desesperación por el control total y la integración vertical el motor de una nueva era industrial sin precedentes? ¿O será simplemente un límite infranqueable? Exacto. Marcará el límite final de la fe depositada en la visión de un solo individuo frente a décadas de paciente esfuerzo colectivo. Nuestro material de origen ofrece muchísimas más capas técnicas sobre la arquitectura de empaquetado y detalles económicos fascinantes para que sigan explorando por su cuenta y lleguen, obvio, a sus propias conclusiones. Al final, al cerrar este análisis, nos quedamos con una imagen persistente. El inmenso contraste entre aquellos silenciosos ingenieros de 1973, calibrando válvulas a mano en Nueva Jersey, y las deslumbrantes luces de neón en Austin prometiendo la colonización espacial impulsada por silicio. La historia de los semiconductores claramente sigue escribiéndose a un ritmo vertiginoso. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis en The Debate and This.